En esta hora para no solamente tener iglesia, los domingos nosotros, la iglesia del Señor se reúne para adorar a Dios, para escuchar su palabra, pero hoy tocó, ¿verdad? Celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos encontramos aquí precisamente dándole énfasis a ese día, cuando Jesús decidió dejar su trono, decidió dejar su majestuosidad para venir y habitar entre nosotros y salvarnos de nuestros pecados. Sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, estamos plenamente conscientes de ello, pero lo que sí sabemos es que Jesús nació y eso es lo que importa. Para nosotros celebrar ese día que Jesús nació, que vino al mundo, eso es de todos los días, no es solamente del 25 de diciembre. Muchas personas el día de hoy piensan que celebrar la Navidad es algo pagano, piensan que esta festividad de Navidad pues es algo que los cristianos no deberíamos de hacer. Sin embargo, yo creo que por varios pasajes de la Biblia, celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre o cualquier día del año es algo noble, algo digno, algo que le da gloria a Dios. Quisiera rápidamente que viéramos este pasaje de Filipenses, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Yo pregunto, ¿es verdad que Jesús nació un día como hoy? Amén. Dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto mediten. Por lo tanto, hermanos, yo creo que por este pasaje y muchos más podemos concluir que no hay duda que meditar, que pensar en el hecho más trascendental como lo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo que glorifica a Dios. Así que aquí estamos, glorificando a Dios, dándole gracias por ese día, porque un día como hoy Jesús decidió despojarse de sí mismo para venir y habitar entre nosotros y así salvarnos de la condenación que merecemos nosotros por nuestros pecados. Así que el día de hoy queremos meditar, queremos pensar en lo verdadero, queremos pensar, meditar, ¿en qué, hermanos? En que Jesús nació un día. Y la pregunta de este sermón, si usted ya vio la primera diapositiva que estuvimos proyectando, es: ¿quién es ese bebé acostado en el pesebre del cual la Biblia nos habla? ¿Quién es ese bebé que fue acostado hace más de 2000 años y que hasta el día de hoy seguimos hablando de él? Bueno, la gente se ha hecho esta pregunta desde hace más de 2000 años y desde hace más de 2000 años la gente también ha terminado ignorando a este bebé o simplemente aceptándolo y obedeciéndolo y siguiéndolo. Las escrituras nos van a decir que este bebé, que fue amamantado por una mujer llamada María, no fue un bebé común y corriente, fue todo lo contrario, fue un bebé excepcional. Así que la pregunta que estaremos contestando, que es: ¿quién es este bebé llamado Jesús que nació en un pesebre hace más de 2000 años? Bueno, esta pregunta es sumamente importante. Es de suma importancia saber quién es exactamente ese bebé, porque ignorar a este bebé o aceptarlo y seguirlo durante el resto de nuestras vidas va a determinar, según la Biblia, nuestro destino. Y es un destino eterno. Así que según la Biblia, este bebé en esta hora nos confronta. ¿Con qué? Bueno, con la decisión más importante que un ser humano puede tomar en esta vida. Es: o ignoras a este bebé o simplemente lo aceptas. Y bueno, vamos a preguntarle a la Biblia: ¿quién es este bebé llamado Jesús que nació en un pesebre hace más de 2000 años? Este bebé, Jesús, en Mateo 16, versículo 13, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? A lo que ellos respondieron, ellos dijeron: unos pues dicen que tú eres Juan el Bautista. Para ese entonces Juan el Bautista ya había sido decapitado, ya estaba muerto. Entonces ellos decían: no, pues vino Juan el Bautista, resucitó. Otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres el profeta Jeremías. Algunos dicen, o otros dicen que eres algún otro profeta. Estos discípulos tenían su propia, o esta gente, mejor dicho, tenían su propia opinión de quién era Jesús. Como hoy en día, la mayoría de las personas que dicen que son cristianas tienen su propia opinión de quién es Jesús. Pero la opinión de ellos no importa, como la opinión de cualquier ser humano no importa. Lo que importa es lo que es, la realidad, lo que verdaderamente Jesús es. Porque para algunos Jesús fue simplemente un buen maestro que enseñó cómo vivir decentemente.
Para otros, y sobre todo en el evangelismo moderno, Jesús es una deidad que existe para salvarte de la soledad, de la ansiedad, de la pobreza, del fracaso, de las enfermedades y de muchas cosas más. O sea, la gente siempre ha tenido su propia opinión de quién es este bebé. Pero lo único que importa y lo único que cuenta es la verdad de las cosas. Así que en este momento vamos a preguntarle a este libro que llamamos la Biblia, que este libro es quien nos revela todo acerca de este bebé. Y esto es la verdad. Así que la pregunta es, ¿quién es este bebé llamado Jesús? Que nació en un pesebre hace más de 2000 años. Bueno, la Biblia, a través de muchos pasajes, nos va a describir a este bebé, nos va a describir sus atributos, sus virtudes, que por falta de tiempo no los vamos a ver todos porque son un montón, pero bueno, vamos a comenzar con la descripción que encontramos acerca de este bebé en Mateo capítulo 1, versículo 8. Dice el versículo 18 que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, estando María comprometida con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? ¿Quién embarazó a María? El Espíritu Santo. Ya este pasaje nos dice algo acerca de este bebé, que este es un bebé excepcional, diferente, no es común y corriente. Es un bebé que fue concebido de una manera sobrenatural. Sigue diciendo Mateo, versículo 19. Dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, o sea, no quería exponerla a la vergüenza pública. Por lo tanto, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en eso, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Lo primero que yo quiero que usted note es que la Biblia nos va a decir que este bebé no fue concebido como todos los bebés humanos son concebidos. No, este bebé fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y lo segundo que quiero que vea es que lo que dice el versículo 21. Le dice el ángel a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Pregunta, ¿por qué el ángel de Dios le ordenó a José llamar a ese bebé Jesús? Bueno, el mismo ángel, el mismo versículo nos da la respuesta, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo el ángel? Bueno, básicamente el significado que tiene Jesús nos revela su misión. Jesús se deriva del nombre Yeshua o de Josué, que lo que quiere decir ese nombre es Dios salva. Entonces el ángel está diciendo, la misión de este bebé es salvar a los pecadores de sus pecados, de la condenación del pecado. Ok, lo que sabemos hasta aquí pues de este bebé es que fue concebido por obra del Espíritu Santo y sabemos que su nombre es Jesús porque el propósito principal por el cual él nació fue para salvar a los pecadores de sus propios pecados. Ahora vamos a otros pasajes para que la Biblia nos diga más acerca de este bebé llamado Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14, dice ahí, aquí Juan escribiendo este evangelio nos dice lo siguiente, dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? En otras palabras, se hizo humano, aquel verbo se hizo humano y habitó entre nosotros y dice Juan, vimos su gloria, gloria, o sea, una gloria, un resplandor como ninguna otra, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí, hermanos? Bueno, que ese verbo, que ahorita vamos a ver quién es ese verbo, fue hecho carne. Es decir, Juan nos está diciendo, ese verbo no es humano, es una persona divina, totalmente diferente a los seres humanos. Ahora, ¿cómo fue que Jesús se encarnó? Pues ya nos dijo los pasajes de Mateo, ¿verdad? María, una mujer, una jovencita, piadosa, Dios la usó, ¿para qué? Para engendrar a Jesús, para que Dios mismo naciera en la persona de Jesús. Ahora, hermanos, vamos a ir a los primeros versículos de este capítulo 1 de Juan. ¿Qué es lo que nos dice Juan en el versículo 1? Dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios. ¿Y qué más dice? Era Dios. La pregunta es, ¿quién es este bebé que nació en el pesebre? Bueno, Dios, ¿verdad? Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas. Y ahí la palabra toda, en hebreo es lo mismo que en español, todas las cosas. O sea, no hay ninguna fuera. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, Juan nos está diciendo que ese verbo
que se encarnó era Dios mismo. Así es que yo no sé si tú puedes concebir eso, pero el Dios creador de todo lo que existe, encarnado, metido en el cuerpecito de un bebé. Y yo he tenido muy cerca a una bebé, y ya ahorita tiene 7 meses, va a cumplir. Y eso es increíble. Son tiernos los bebés, son frágiles. Sus manitas, sobre todo los primeros días de que han nacido, o sea, los recién nacidos, son bien tiernitos y uno los agarra con una delicadez. Bueno, yo no sé si tú puedes asimilar eso. Yo no. O sea, cuando empiezo a pensar en lo que la Biblia me dice que es Dios y en su creación tan increíble, yo no puedo asimilar eso. Los ángeles tampoco pudieron, mucho menos nosotros. Bueno, Juan nos está diciendo aquí que ese Dios, creador de todo lo que existe, estuvo dispuesto a despojarse de toda su divinidad, de todo su poder, para venir y habitar entre nosotros. Y el propósito ya vimos, para salvarnos de nuestros pecados. Escucha lo que dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice indiscutible, grande es el misterio. Esa palabra grande, ahí en el griego es mega, o sea, mega, enorme. ¿Qué es enorme? El misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu, que Dios manifestado en el cuerpo de un ser humano, el Dios enorme que creó todo lo que existe, y luego justificado por el Espíritu, visto de los ángeles. Nadie ha visto a Dios literalmente. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a los que no eran pueblo de Dios, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, Pablo no puede entender eso ni nosotros. Pero esto es una realidad. Dios se hizo carne, Dios se hizo humano y habitó entre nosotros. Escucha lo que Mateo, después de decir, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, lo dicho por Dios por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es que vemos que ese bebé que nació en el pesebre es el mismo Dios que muchos siglos antes de encarnarse en ese cuerpo de ese bebé, creó todas las cosas. Volvamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Dice ahí, todas las cosas por ese bebé fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, las mismas cosas y los animales de granja doméstico que estaban en ese pesebre donde fue acostado Jesús, bebé, inclusive José y María, fueron creados por él. Wow. Escuche lo que dice Colosenses acerca de Jesús, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen perfecta. ¿De quién, hermanos? Del Dios invisible. ¿Quién es la imagen? Jesús. Él es el primogénito de toda la creación, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y además para él, para su gloria. Así que ese bebé en el pesebre era Dios mismo. Y no hay duda de que tanto para los ángeles como para nosotros es un mega misterio. Que Dios se manifestó en el cuerpo de un ser humano. Wow. Mire, para nuestras mentes finitas y limitadas eso es inconcebible. O sea, que el Dios del universo se despojara de toda su majestuosidad, de su divinidad, de toda su gloria, para humillarse hasta lo sumo, no lo podemos entender, ¿verdad? Sin embargo, para tener un mejor entendimiento, no solamente de lo grande que es Dios, sino de lo grande que fue la humillación de Dios al encarnarse en un cuerpo humano, vamos a pensar en una de las infinitas cosas que Dios ha creado. Bueno, pensemos en una de las millones y millones de estrellas que existen en el universo, nuestro astro, el Sol. Mire, el Sol tiene un diámetro, según National Geographic, aproximadamente de 870,000 millas. Bueno, para poder entender lo que eso representa, el planeta Tierra, yo no sé si usted lo alcanza a ver, en el cual vivimos, que por cierto, ese planeta Tierra también lo creó Dios, tiene un diámetro de aproximadamente 8,000 millas. Si tú divides los 870,000 millas entre 8,000, aproximadamente te va a dar 109 puntos y decimales. Eso significa que pudiéramos poner en el diámetro del Sol 109 planetas en el Sol. Esto nos dice lo grande e inmenso que es el Sol.
De hecho, dice National Geographic que si el Sol fuera un enorme hueco, bueno, caberían un millón de planetas, tierras en él. Es enorme el Sol. De hecho, hermanos, es tan enorme el Sol que a pesar de que está aproximadamente 93 millones de millas de distancia de nosotros, nosotros lo podemos ver. Así de enorme es el Sol. Ahora, este Sol es enorme, ¿verdad? O sea, ya la Tierra se quedó como nada. Pero este Sol, cuando lo comparamos con el vasto universo, ese Sol se convierte en un diminuto punto. O sea, ante todo el universo o lo vasto que es el espacio, el Sol es nada. Ahora, si lo comparamos con la estrella más grande jamás descubierta, bueno, el Sol se vuelve un punto de igual manera. Esta es la estrella, o sea, que han visto con, no le quiero decir binoculares, telescopios increíbles con alto poder. Y esta estrella llamado UY Scuti, si así se pronuncia, es 1700 veces más grande que el Sol. Dicen los que saben, que se calcula que este Sol, esta estrella, es tan inmensa que en su volumen caberían 500 millones de soles. ¡Wow! Bueno, la Biblia nos acaba de decir que ese bebé que fue acostado en ese pesebre hace 2000 o más de 2000 años, ese bebé creó todas estas cosas colosales, inmensas. Así que, si así está la creación de ese bebé, ¿cómo será el poder de ese bebé? Wow, y ahorita vamos a ver, mira lo que dice Génesis capítulo 1, porque el poder creativo de ese bebé sale de su boca. Él habla y cosas tan enormes como estas estrellas, ¡pum!, aparecen. Eso es poder. Si tú crees que eres poderosillo porque estás en tus 20s y sientes todo el vigor de la juventud, eres un ignorante, no sabes lo que piensas. Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo Dios, o sea, habló nada más, sea la luz, y fue la luz. Tú y yo no tenemos el poder ni siquiera para hacer que exista una diminuta partícula de arena. Sea una partícula diminuta de arena. Nada. Pero Dios creó cosas semejantes a las estrellas. ¿Qué Dios tan más poderoso tenemos, hermano? O sea, solamente habló y un poder salió, un poder que va más allá de nuestra imaginación, de nuestra capacidad, y salió y creó no solamente a nuestro astro, el Sol, sino creó millones y millones de estrellas, unas más enormes, como ya vimos, que el Sol. Ese es un ultra mega poder, no sé cómo llamarlo, es simplemente indescriptible. Dios no puede ser descrito, solamente podemos decir lo que la Biblia nos dice de él. Escucha lo que dice Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos, o sea, todo lo que hay en el cielo, en el espacio, todos los millones y millones de estrellas que hay. ¿Por el aliento de qué? De su boca. A mí me explota la cabeza solamente poder meditar y asimilar estas cosas. Millones y millones de estrellas que, por cierto, dice la palabra de Dios que Él conoce a cada una de esas estrellas y las llama por su nombre. Isaías 40:25. Así que pues, ¿a quién me harás semejante? ¿A quién me puedes comparar? Dice el santo. Levanta en alto tus ojos y mira quién creó todas estas cosas. Y dice ahí, Él saca y cuenta a su ejército, refiriéndose a las estrellas. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fortaleza y el poder de su dominio. Bueno, yo no sé si toda esta información, verás, te permita entender mejor la grandeza de Dios y sobre todo la enorme humillación que Dios tuvo que sufrir cuando se encarnó en el cuerpo de un bebé para venir y habitar entre nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Dice Pablo, le dice a Timoteo, mega es este misterio. O sea, el Dios que creó todo lo que existe se rebajó hasta lo sumo. Todo con el propósito de salvar a personas como nosotros, pecadoras, que no merecíamos ser salvados por Dios. Dice Juan, ¿verdad? El mismo, de tal manera amó Dios al mundo, que siendo nosotros aún pecadores, o sea, Cristo, Dios, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo puedo imaginarme la reacción de los ángeles cuando se enteraron que ese Dios creador
iba a descender a la tierra como un ser humano. O sea, recuerda, los ángeles que están en su presencia, que aunque no lo han visto a Dios tal y como Él es, pero ellos conocen de una manera perfecta la majestuosidad de Dios. Ellos conocen la divinidad de Dios, la gloriosidad de Dios. Ellos conocen perfectamente a Dios. Entonces yo me puedo imaginar a los ángeles que esto es inaudito, esto es insólito. O sea, esto no debe de ser, pero aún así Dios, en su perfecta voluntad, que dijo buena voluntad para los hombres, aún así decidió despojarse de todo eso para venir a morir por personas que no merecíamos la pena que Dios muriera por nosotros. Y aún así lo hizo. Así que si este bebé es todo lo que dice la Biblia que es, ¿cómo deberían todos los seres humanos, incluyendo nosotros los que estamos aquí, reaccionar ante este bebé en el pesebre? Bueno, la misma Biblia nos dice cómo debemos de reaccionar. Volvamos al Salmo 33. El salmista, después de decir lo que ya leímos, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Después de decir él eso, dice el versículo 7, él junta como montón las aguas del mar. Como montón, como nada. Él pone en depósito los abismos. Y ahora dice el salmista, por lo tanto, debido al enorme poder que sale de su boca y crea cosas increíblemente enormes, témanle toda la tierra, todos los habitantes del mundo, eso es todo, por cuanto todos pecaron, témanle, porque él dijo y fue hecho, él mandó y ¿qué? Y existió. Es de esta manera que nosotros debemos de reaccionar, porque cuando él dice, él cumple y él tiene todo el poder suficiente para que nadie estorbe lo que él dice que va a hacer. Y por eso nos dice el salmista, témanle a él. Ahora esto nos lleva a ver que el bebé en el pesebre no solamente es el Dios todopoderoso que creó todo lo que existe, sino que este bebé es el juez del universo, a quien juzgará con justicia al mundo entero. Libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a ver la enseñanza que Pedro le da a unos no cristianos, a un hombre llamado Cornelio, que él era como un jefe del ejército militar de Roma, y juntamente con él están ciertos familiares y ciertos amigos íntimos de él. Y escucha lo que Pedro les dice a ellos, que Jesús les mandó a que enseñara, algo que la iglesia está enseñando y que yo no veo la mayoría de días que no están enseñando, y si lo hacen de manera superficial. Pero escucha lo que dice Hechos 39. Le dice Pedro a todos esos que están reunidos, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Recuerda, Jesús ya ascendió al cielo y ahora ellos ya están predicando lo que Jesús les dijo, que salieran a predicar a todo el mundo. Sigue diciendo Pedro, a quien mataron colgando en el madero, a este levantó Dios al tercer día, o sea, estaba muerto y vimos que resucitó, e hizo que se manifestara no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó, esto es lo que nos ha mandado Dios a todos, a todos. Cada predicador que dice que es predicador de parte de Dios debe estar predicando eso, porque esto es lo que predicó Jesús, esto es lo que predicó Pedro, Pablo y todos los apóstoles bíblicos. Dice Pedro, y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que ¿qué, hermano? Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este es el significado de la Navidad. Dios nació para salvarnos de este juez. Él murió por nuestros pecados. Este es el regalo más grande que el ser humano puede obtener de parte de Dios. El sacrificio de Jesús, que es capaz de pagar por todos tus pecados, por todos los pecados de la humanidad. Dice el 43, de este dan testimonio todos los profetas. El Antiguo Testamento nos habla de esto. Somos bíblicos y de verdad, ¿por qué no estamos predicando todo esto? El mensaje central de la Biblia, que es Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, tenemos que hablar de que Jesús viene como juez para juzgar con justicia. Eso es una realidad que debería de llevarnos a predicar más el evangelio. Dice Pedro ahí que todos los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, todos ellos decían que los que creyeran en él recibirán perdón. ¿De qué, hermanos? De sus pecados por su nombre. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo el ángel a José? Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, eso encaja perfectamente con lo que Pedro les está diciendo a este grupo de personas. Todos los que en él creen, dice todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Sin embargo, hermanos, aquí Pedro nos añade algo acerca de este bebé, que Dios lo ha puesto como juez. La mayoría de los predicadores modernos predican acerca de que en Jesús hay perdón de pecados, pero no hablan de este juez.
Pero nosotros, como somos bíblicos, literalmente, si vamos a hablar de ese juez, nosotros predicamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. No acostumbramos a tener la mala costumbre que tiene hoy la iglesia moderna, la mayoría, pues. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la Biblia anuncia que viene un día donde todas las personas vivas y muertas, de todas las edades, de todos los tiempos, van a ser resucitadas. Y esto no son necesariamente buenas noticias. Hey, voy a poder ver a mi familia que se murió tanto tiempo atrás. Escucha lo que dice Hechos 24:14. Pablo está siendo juzgado aquí ante el gobernador romano Félix, y Pablo dice lo siguiente. Dice, pero esto te confieso, gobernador Félix, que según el camino cristiano, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y los profetas están escritos. Otra vez el Antiguo Testamento. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? De historias que Dios dice, miren todo lo que hice por el ser humano y terminaron abandonándome. Y hay consecuencias cuando pecan contra mí. Pero viene un día en que yo voy a enviar a mi ungido, a mi Cristo, para que salve a todos los pecadores que quieran creer en Él. ¿De qué? De la condena que Dios tiene que traer como juez justo a las personas que han pecado contra Él. Así que dice Pablo ahí, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿De qué, hermanos? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En otras palabras, Pablo nos está diciendo aquí que todas las personas vivas, muertas, de todas las edades, serán resucitadas para ser juzgadas por este bebé. Juan capítulo 5:28 va a corroborar esta verdad. Versículo 28, escucha lo que dice. Es Jesús, el bebé que nació en ese pesebre, enseñando esto. No se maravillen de esto, o sea, refiriéndose al juicio final, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesús, porque Jesús es la fuente de vida. Él le dice a lo muerto, vive y vive. Bueno, dice ahí el mismo Jesús, llegará una hora, un momento, cuando todos los que estén en los sepulcros, ¿qué va a pasar, hermano? Van a oír su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiénes hicieron lo malo? Todos los seres humanos, por cuanto todos pecamos, todos. Delante de Dios, según la opinión de Dios, no hay ningún justo, ningún bueno. Por muy decente que sea un ser humano, no hay ninguno. Así es que eso es todos. Ahora, la diferencia ahora de que muchos de nosotros que fallamos, que quebrantamos la ley de Dios, hemos creído en Jesús y ahora, por ese simple hecho, nosotros vamos a resucitar para vida, no para condenación. Así que según estos versículos, todas las personas que han muerto serán resucitadas. No importa, hermano, que las personas hayan alcanzado popularidad, hayan alcanzado quizás puestos, hayan alcanzado atesorar grandes sumas de cantidades de dinero en dólares, euros, lo que sea. Todos ellos van a ser resucitados. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Jesús, la fuente de vida, va a resucitar a todos? Bueno, escucha lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios. Eso es lo que Pablo nos dice a todos los predicadores. Inclusive tú que no eres un predicador, un pastor, que domingo a domingo predicas, pero eres un discípulo de Jesús. Él te está diciendo, te encarezco. Tú dices que eres cristiano, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿que qué? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Romanos capítulo 2:16. Dice Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Tú dices, nadie sabe mi vida secreta. Dios sí la conoce, ten cuidado. Y nos dice la Biblia que Jesucristo nos va a juzgar. Así es que yo veo claramente que el bebé Jesús fue diseñado por Dios para actuar como juez de los vivos y de los muertos. Así que no somos simplemente criaturas libres para hacer lo que se nos pega la gana, hermanos. O sea, la mayoría de los seres humanos creen esto. No, la Biblia nos dice que un día daremos cuenta a ese bebé. ¿De qué? De lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que dijimos, lo que no dijimos. Mire, en este momento usted puede estar enfocado en el aquí y en la ahora. Hacer caso omiso acerca de lo que estamos hablando aquí, de lo que Dios te está hablando aquí a través de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Sin embargo, hermanos, o sea, es una realidad. Tenemos que recordar que la muerte no es el final de nuestra existencia. Un día todos nosotros vamos a ser juzgados por ese bebé Jesús.
ese tiernito que hasta llevamos a nuestros hijos y no les hablamos de todas estas realidades que hay detrás de este bebé. Ese bebé va a juzgar la vida inclusive de tus hijos. Dios tenga misericordia y se los lleve cuando todavía son inocentes, que delante de Dios ellos no saben distinguir entre el bien y el mal. Pero si no es así, tus hijos, mis hijos, todo ser humano va a ser juzgado por ese bebé. Wow. Escucha lo que dice Hechos 10:43. Porque la Biblia aparte nos va a decir de que ciertamente todos vamos a ser resucitados, nos va a decir también que vamos a ser divididos. ¿Cómo divididos? Bueno, escucha lo que dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, según este versículo, hermanos, todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué implica esto? Que los que no creen no van a ser perdonados, ¿verdad? Bueno, según Jesús, según la Biblia, mejor dicho, Jesús va a dividir a toda la raza humana que ha existido y que él va a resucitar en dos grupos de personas: los que creyeron en Jesús y fueron perdonados por él, y los que rechazaron a Jesús durante toda su vida, los cuales Jesús también los va a rechazar en el día del juicio final. Y bueno, pastor, ¿de dónde saca usted todo esto? Pues de la Biblia. El mismo bebé que nació en el pesebre, él mismo dice en Marcos 16:15, les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio que estoy predicando ahorita. No el moderno, no el que tú creas, porque no, es que después van a venir a Dios con temor. De eso se trata, que teman. El temor es bueno. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eso es bueno. Bueno, dice ahí que le dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, y el que no. Ajá, dos grupos de personas, ¿verdad? Ahora escucha también lo que el bebé dice en Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, cuando Jesús regrese por segunda vez como juez y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los seres humanos de las diferentes naciones que existieron, y apartará los unos de los otros, dos grupos, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, a los que rechazaron a Jesús: apartados de mí, malditos. ¿A dónde, hermanos? ¿A dejar de existir completamente? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice el 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos grupos de personas. Pastor, es Navidad. Amén, Navidad, y por eso tenemos que hablar de estas cosas. O sea, ya te enseñé un montón de pasajes que nos hablan de esta realidad. Y hay un montón más. Yo me pregunto, ¿por qué la mayoría de los pastores no están predicando acerca de estas realidades? ¿Por qué están predicando, sí, amén, acerca de otras verdades, pero están dejando esto? Wow, ¿no será que esto no vende? Que lo más seguro ya no te va a traer el próximo domingo. Porque esto no vende. A mí al principio yo oía de estas personas que me predicaban este evangelio, pero Dios tuvo misericordia de mí. Insistió y mandó gente que me hablaba del evangelio, hasta que un día tuve que yo decidir volverme de mi vida de pecado. Si dame una nueva persona, dame un nuevo corazón. O sea, yo no entiendo, hermanos, por qué, si inclusive, sobre todo porque es Navidad, ¿por qué no estamos hablando del verdadero significado de la Navidad? Porque Jesús nació para librarnos de esta condenación eterna. Wow. O sea, ¿por qué no hablar de esta realidad? Bueno, como vemos, es muy claro que todos los que hemos existido en este mundo seremos divididos en dos grupos. Y ahora la Biblia nos va a decir que esta división será para siempre, eterna. O sea, ya no va a haber vuelta atrás. O sea, después de la muerte no hay tal cosa como segundas oportunidades. No, tú no creas eso, yo creo que es así. Tu opinión no sirve para nada. Este libro sobrenatural que nadie lo ha podido desaparecer. O sea, ¿desde cuándo fue escrito este libro? Y hasta el día de hoy aquí lo tenemos. Eso nos dice que hay un Dios velando por ese libro. Bueno, ese libro me dice que hay solamente dos destinos. Ya no hay segundas oportunidades una vez que muera. Hebreos 9:17. Y de la manera que está establecido para los hombres, eso es lo que Dios estableció. Ese es Dios, ¿ok? El Dios que creó todo lo que ya vimos, ese Dios estableció para los hombres que mueren una sola vez.
físicamente una sola vez, porque la Biblia habla de una segunda muerte, pero eso es espiritual, apartado ya totalmente de Dios. Y después de eso, ¿qué? El cielo, el juicio. Así es que la vida que tenemos ahora es nuestra única y sola oportunidad, hermanos, que tenemos nosotros de creer en Jesús. Tú y yo tenemos que entender que la actitud que tú tomes hacia ese bebé Jesús es la misma actitud que Jesús va a tener en aquel día, en el día del juicio final como juez de ti. Si aceptas ahora, Él te aceptará en aquel día. Si tú lo rechazas ahora, Él te va a rechazar en aquel día. Volviendo a la pregunta de nuestro sermón. ¿Quién es este bebé llamado Jesús que nació en un pesebre hace más de 2000 años? Bueno, la Biblia ya nos dijo, ¿verdad?, que este bebé es Dios mismo y que además va a juzgar con justicia al mundo entero. Ahora bien, si todo esto que ya dijimos es cierto, o sea, es cierto que ese bebé es Dios mismo, que ese bebé es quien va a juzgar con justicia al mundo entero, entonces tenemos que darle suma importancia a todo lo que Jesús enseñó y dijo. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, si el bebé Jesús jamás existió, pues no tenemos que preocuparnos por nada de lo que Él enseñó y dijo. Sin embargo, si ese Jesús sí existió, sí nació en un pesebre para morir por nuestros pecados, entonces tenemos que darle toda nuestra atención a lo que Él enseñó y dijo. ¿Y qué enseñó y dijo Jesús? Bueno, entre las muchas cosas que Él dijo y enseñó, escucha lo que encontramos en Mateo 28, 18 que Él dijo. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada, no solamente en el cielo, la tierra también. Se recuerda, Dios creó un mundo angelical. Entre ellos está Satanás, que voluntariamente se rebeló contra Dios. Bueno, Satanás está bajo la autoridad de Jesús. Y no solamente Satanás, todo lo que existe. Así que este pasaje a mí me enseña que Jesús tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe en el universo. Es decir, hermanos, Dios tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte de toda su creación. Él decide quién existe y quién deja de existir. Él decide quién nace y quién deja de nacer. O quién muere. Escucha las palabras de Jesús antes de morir que encontramos en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No fueron los romanos. O sea, Jesús se dejó que lo mataran. Recuerda, Él habla y sale un poder increíble. Si Él hubiera hablado, todos los romanos hubieran caído muertos. Pero Él dice, yo pongo mi vida porque quiero rescatarlos. Quiero pagar el precio que ustedes deben de pagar por sus pecados. Yo quiero que toda la ira de Dios caiga sobre mí, la ira que debe caer sobre ustedes. Quiero que caiga sobre mí. Por eso yo pongo mi vida, pero para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el poder. Nadie aquí decide cuándo nace, cuándo empieza a existir y cuándo muere, ¿verdad que no? Y nadie tiene el poder para, estando ya muerto en un cuerpo inerte, tú puedes decir, vuelvo a la vida. Pero Jesús sí. Así que, según estos pasajes, el único que tiene absoluta autoridad sobre la vida y la muerte es Jesús, porque Él es la fuente de vida. Nos conviene creer en Él. Ahora, Jesús no solamente tiene autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, sino también sobre Satanás y el pecado. Y no vamos a hablar de esto en esta ocasión porque yo tengo que seguir. Pero sí quiero pasar a reafirmar que Jesús tiene autoridad para juzgar a la humanidad. Escucha lo que dice Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a ¿quién? Todos vemos a Jesús como el Jesús, el que anduvo en Galilea, ¿verdad? Sanando y todo eso. Bueno, este Jesús va a regresar como un juez implacable. Va a regresar a juzgar, ya no como Salvador. No, el tiempo es ahora, la oportunidad para que Jesús te reciba como alguien que está desesperado por un Salvador es ahora. No esperes a que mueras, porque después ya, según la Biblia, ya no va a haber oportunidad. Escucha lo que dice ahora el versículo 26 de ese mismo capítulo de Juan. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio. He aquí lo importante de averiguar si en verdad Cristo existió y nació para perdonar nuestros pecados. Porque si eso es ciertísimo, que Él existió, que Él nació para ese propósito, para salvarnos de la ira de Dios, bueno, las repercusiones de esa realidad serán horriblemente monstruosas, según la Biblia. Porque mira, así como Jesús dijo y cumplió que iba a morir, iba a resucitar, bueno, de la misma manera se va a cumplir cada una de las cosas que Jesús enseñó y dijo. Y esto fue lo que enseñó. Yo tengo poder para levantar a los muertos. Yo
Dios me ha dado la responsabilidad de juzgar a los pecadores. Miren, hermanos, entre todas las cosas que dijo Jesús, ya estamos viendo ahí que Él un día va a resucitar a toda la humanidad para juzgarla. Y ya nos dijo la Biblia que vamos a ser resucitados unos para vida y otros para condenación. Bueno, ¿qué nos prueba el hecho de que Jesús nació, de que Jesús vivió, de que Jesús murió, de que Jesús resucitó? Y ahora, muchas personas dieron testimonio de eso, o sea, lo vieron y dieron sus vidas, estuvieron dispuestas a perderlo todo con tal de decir, sí, amén, existió Jesús, nació, vivió una vida sin pecado, dio su vida, murió, pero resucitó. Bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos prueba? Que el juicio de Dios también va a ser inevitable, es inminente. Y la cosa es esta, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a este mundo por primera vez, Él fue objeto de burla. O sea, porque Él era manso y humilde. Él vino a cumplir la ley de Dios. Él vino a mostrarnos cómo debemos de vivir. Y Él fue objeto de burla, de escarnio. Isaías, el profeta Isaías lo describió como el varón de dolores, experimentado en todo quebranto, como cordero al matadero, no abrió su boca, Él fue humillado. O sea, Él lo trataron como el peor de los criminales. Lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le clavaron los pies, las manos, le metieron una lanza en su costado. Inclusive dice la Biblia que lo exhibieron públicamente desnudo como un objeto de burla. Sin embargo, estos pasajes que hemos estado viendo y los que vamos a ver nos dicen, nos aseguran que esa no va a ser la última imagen que el mundo tendrá de Jesús. Oh, no. O sea, Jesús no solo resucitó para regresar a la diestra del Padre, no, Jesús resucitó para ser el juez justo de toda la raza humana. Esto significa que los que lo mataron y todos aquellos que terminen rechazando a Jesús tendrán que vérsela con Jesús, ya no como Salvador, ya dije, sino como juez. Escucha lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Aquí Juan está narrando unas visiones que tuvo. Y aquí un cabello blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Fiel y verdadero. O sea, él es fiel a todo lo que él dice que va a hacer. Él es verdadero. Y con justicia, ¿qué hacía? Juzgaba y peleaba. Yo sé que la mayoría de los predicadores no te hablan de este Jesús, pero la Biblia sí nos habla de este Jesús. Y yo tengo que hablarte de este Jesús. Él viene a juzgar y él viene a pelear. Y la cosa se pone aún fea. O sea, el cuadro que Juan está pintando, que Dios le dejó ver, que va a suceder en el futuro, es terrible. Versículo 13. Dice ahí Juan que estaba vestido Jesús de una ropa teñida en sangre, manchada en sangre. Yo me imagino porque él va a matar a sus enemigos. Sus enemigos son todos aquellos que lo rechazan. Y salpicar sangre y todo eso. Y su nombre es el verbo de Dios. ¿Te acuerdas? Juan 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Bueno, este verbo ya no viene así. Tú ya no vas a ver su gracia, su verdad. No, tú vas a ver la furia de este juez. Según la Biblia, no me miren así. Yo no soy el Grinch de la Navidad. No, yo quiero ser un predicador fiel a la palabra de Dios. Escucha lo que sigue diciendo Juan. Y los ejércitos celestiales, o sea, no solamente Jesús, sino todos los ejércitos celestiales, vestidos del lino finísimo, blanco y limpio, le seguían sus caballos blancos. Versículo 15. De su boca. ¿Te acuerdas que por el aliento de su boca creó todo lo que existe? De su boca, o sea, no te imagines a Jesús con una espada literal. No, o sea, con el poder que él tiene, él dice ahí que viene para herir con ellas a las naciones que lo rechazaron. Y él regirá con vara de hierro. Ya no es el Jesús del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Y lo dice el Todopoderoso. Después de que Juan dice que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego, escucha lo que dice el versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Wow, la imagen que está describiendo aquí Juan, se requiere imaginación, es muy sangrienta, es altamente horrorosa. Yo no sé si tú has visto imágenes en la tele de las masacres a veces que hay. Tú dices, qué horror, sangre por donde quiera. Miembros del cuerpo mutilados, fuera del cuerpo. Eso va a ser algo feo, algo terrible. Así es que yo no sé cómo tú ves a Jesús. Si tú has creído en Él y te ha dado un nuevo espíritu, un nuevo corazón, pues lógicamente no viene así Jesús como juez, no, Él viene como tu Salvador a llevarte. ¿A dónde? A la morada que Él dijo que iba a ir a preparar, por eso se fue. Es decir,
venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Pero si tú mueres, según lo que dice la Biblia, rechazando a ese Jesús bíblico, no el moderno, olvídate del moderno, no le hagas caso al moderno. Asegúrate de que el Cristo que tú crees es el de la Biblia. Porque un Cristo a media no es el Cristo bíblico. Por lo tanto, si tú rechazas a Jesús, ese Jesús que describe Apocalipsis va a ser quien se va a manifestar en aquel día contra ti. Va a venir a ajustar cuentas con todos aquellos que rechazaron su invitación de aceptarlo como Señor y Salvador. Este es el evangelio que debemos de estar predicando, sobre todo en Navidad. Para esto nació Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para librarnos de ese juicio. Le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, de la condenación por haber pecado, el infierno. Es Navidad, esas son nuevas noticias, ese es el evangelio. Los ángeles estaban tan contentos, con tanto gozo, anunciando, ya hay manera de escapar la ira de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dice que inclusive llega un momento en que el ángel les da la buena noticia y ángeles del cielo empezaron a cantar con gozo, gloria a Dios en las alturas. Esto es la celebración de Navidad. Yo sé que aquí ahora tú no lo ves así, pero si todo lo que la Biblia dice resulta ser cierto, tú te vas a dar cuenta que estuviste celebrando mal la Navidad. Estuviste celebrando la Navidad comprando, consumiendo cosas que al final de cuentas, cuando no tienes una solvencia financiera fuerte, terminas endeudado. No, esto es la Navidad. Gloria a Dios en las alturas. Hoy podemos tener paz para con Dios. Wow. Recuerda lo que Lucas ya nos dijo en Hechos 10:42. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testifiquemos que Él es, hermanos, Dios. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este es el evangelio que Jesús predicó, este es el evangelio que Pablo predicó. Hechos capítulo 17, Pablo está predicando el evangelio bíblico en Atenas y Pablo dice lo siguiente en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, no sabían del evangelio, ahora manda a todos los hombres, ahora los manda a todos ustedes, el Dios bíblico, a que se arrepientan. ¿Por qué? Que si no se arrepienten, mira, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado a los muertos. La pregunta es, ¿cómo afectará esta realidad a cada uno de nosotros? O sea, el nacimiento, la muerte, la resurrección de Cristo va a significar para nosotros o cielo o infierno. Dos lugares según la Biblia nada más. Es decir, Jesús va a regresar o para llevarnos a ese lugar que Él ha preparado para que estemos con Él para siempre, o va a regresar para enviarnos a ese lugar que Él preparó para el diablo y sus ángeles. Dos opciones nada más. O sea, Él regresa para derramar bendición eterna o condenación eterna. ¿Cuál vas a elegir tú? Porque según el mensaje de la Biblia, que ya vimos, la muerte no acaba con la existencia de nadie. No, todos seremos resucitados, ya sea en el infierno o en el cielo, ya sea para condenación eterna o para la vida eterna, ya sea para sufrir eternamente o para sufrir, o mejor dicho, experimentar gozo eterno. Y no con un cuerpo como el nuestro, no. Cuando Jesús resucite a todos los seres humanos, les va a dar un cuerpo apto para estar en la eternidad o para estar en el infierno. No pienses en nosotros. Yo sé, tú te quemas y pones un cuerpo en mucho fuego, alta temperatura, te deshaces, ¿verdad? No vamos a tener el cuerpo físico que hoy tenemos. La Biblia nos dice que vamos a recibir nuevos cuerpos. Así que el nacimiento de Jesús no es una especie de evento más en el cristianismo. Vamos a celebrar la Navidad. Eso es bueno, hay que hacerlo. Pensando siempre en esto. A mí me encanta la Navidad. Me encantan las luces, me encanta la comida, me encanta convivir con mis familiares, aunque muchos de ellos, si no están siendo operados por el Espíritu Santo, son difíciles de soportar. Pero Dios nos da la paciencia, ¿verdad? Todo esto de la Navidad a mí me encanta, hermanos. Pero es pensando en estas cosas. Escucha lo que dice Pablo en Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para hacerte rico, para darte salud física todo el tiempo. No, para redimirte. Todos los que están bajo la ley, todos los que la quebrantamos, para que reciban la adopción de hijos. ¿Sabes que no todos somos hijos de Dios? No, a los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, según la Biblia. No, mi opinión es, dale un humanoide mortalillo, pedazo de lodo, soquete. No somos nada. Tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Acepta este Cristo bíblico.
quien es tu Salvador y como vamos a ver ahorita también es tu Señor. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que estar meditando en estas cosas a la hora de celebrar la Navidad, porque para esto nació Jesús. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Navidad, nacimiento de Jesús. Bueno, pensemos en que Dios encarnó la persona de Jesús. ¿Con qué propósito? Para rescatarnos de la maldición de la ley, del castigo eterno. Jesús nació para pagar el precio que exige la ley. Todos aquellos que la han quebrantado, hay un precio que tienen que pagar. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a la muerte física, como ya mencioné, sino a la muerte segunda, donde todas las almas, con un cuerpo resucitado apto para estar ahí en ese castigo eterno, van a ser arrojadas. Escucha lo que dice Apocalipsis 2, 21:8. Yo sé que me va a tardar un poquito más, pero quizá ya no te vuelvo a ver. Yo tengo que aprovechar. Versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, todos los seres humanos que han existido están ahí. No creas, yo no, todos. Ahorita vamos a ver qué Dios nos va a decir por cuanto todos pecaron. Todos es todos, según la opinión de Dios. El estándar es Dios, no eres tú. Yo no he matado a nadie. Eres malo, has mentido. Para Dios la mentira es mala. Bueno, dice ahí que ellos van a tener su parte ¿dónde? Yo no creo en el infierno. Yo no puedo concebir a un Dios así de malo. Yo sé, yo tampoco. Pero la verdad es la verdad. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es lo que cuenta, la verdad absoluta. Por lo tanto, yo te aconsejo que mejor te vayas creyendo estas cosas. Y cuando llegues allá, y si no fueron ciertas, de nada te perdiste. Pero si tú te vas creyendo que no existe esto, que llegas allá y te das cuenta que sí es cierto, ya no vas a poder hacer nada. Yo no lo entiendo tampoco. ¿Cómo puede ser un Dios? O sea, ¿por qué? ¿Por qué un castigo eterno? ¿Por qué no más mejor un castigo temporal? No sé. Yo no soy nadie para cuestionar lo que Dios ha establecido. Delante de Él no soy nada. Ya vimos la fuerza, la grandeza de su poder al crear todas las cosas. Pero ahí dice que todos ellos tendrán su par del lago que arde con fuego y azufre, que esa es la segunda muerte. Ese es el verdadero significado de Navidad. La Navidad bíblica. ¿Qué es la Navidad bíblica? El día en que Dios, el creador del universo, se encarnó en el cuerpo de un bebé para redimir a los pecadores de la maldición de la ley. Maldición que el ser humano recibe en el mismo momento que violenta la ley de Dios y que termina llevándola a un castigo eterno en el infierno. Ahora, yo levanto la pregunta, ¿qué si en verdad la Navidad es más que una sola celebración festiva del año? ¿Qué pasaría si la Navidad realmente resulta ser lo que la Biblia dice que es? Bueno, va a pasar lo que ya Jesús anticipadamente dijo que pasaría con la mayoría de los seres humanos. Por restarle importancia a la Navidad, por restarle importancia al hecho, hermanos, de que Dios se encarnó en la persona de Jesús para realizar una obra expiatoria en favor de los pecadores, terminarán en el infierno por los siglos de los siglos. Muchos me dirán aquel día, Señor, yo fui a la iglesia, ahí estuve. Yo estuve el 24 de diciembre del 2023, oí tu palabra. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí porque nunca me quisiste aceptar de corazón. Solamente me usabas a mí de labios. Sí, Dios, yo le oro a Dios, sí, yo esto. Pero ¿es este Dios? Porque este es el de Dios que salva, no el Dios de tu imaginación, no el Dios producto de tu pensamiento. No. Lucas 2:8, quiero irme más rápido. Dice, y en esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor, otro ángel, uno, no sé si era el mismo, pero ya vimos que uno se le apareció a José, ¿verdad? Bueno, este se le aparece a estos pastores. Y la gloria del Señor los envolvió en su luz, se llenaron de temor. Qué bueno, que llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren, les traigo nuevas noticias, evangelio, que será un motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido la ciudad de David, ¿qué, hermanos? Un Salvador, pero también un Señor, ¿verdad? Este versículo 11 nos confronta con dos realidades acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera realidad acerca de Jesús que nos confronta es que Jesús es el único Salvador del mundo. Ese bebé es el único, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, según la Biblia. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. En mi Jesús, producto de imaginación. No, se llama igual que el Jesús bíblico, pero no es el Jesús bíblico. Porque este Jesús bíblico dice que así como es tu Salvador, también debe de ser tu Señor. No puedes quitar esas dos cosas. Si no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Según la Biblia, según el Cristo bíblico. Por lo tanto, dice ahí, no hay en otro salvación. Y esto nos habla de la suprema necesidad que tiene la humanidad de oír de este Salvador, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Él. ¿Te das cuenta?
La humanidad necesita conocer a este Salvador que también es Señor de señores, Rey de reyes. Mire, un Salvador es alguien que salva a alguien de un inminente peligro, ¿verdad? Ese es un Salvador. Si de repente, qué sé yo, mi nietecita estuviera arriba de la azotea, yo sé, ¿usted cómo llega allá? No, olvídese de eso. Y está a punto de caerse. Si yo la agarro y no dejo que se caiga, yo la salvé, ¿verdad? Fue salvada de que de caer y lo más seguro que moriría. Bueno, un salvador es alguien que nos salva de un peligro inminente, hermanos. ¿De qué nos salva Jesús? ¿De qué es eso de que nos salva Jesús? ¿De qué? Bueno, ya nos dijo el ángel, ¿verdad? ¿Nos va a salvar de qué? De la consecuencia de nuestros pecados. Jesús nació para salvarnos del castigo que merecemos por haber pecado. Dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? Le dice a los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecados, todos. ¿Y qué dice ahí? Como está escrito, como Dios dijo que se escribiera. Esa es la opinión de Dios. No hay justo, no hay ninguno. Es que esa viejita es bien decente, nunca le hizo daño a nadie. No, no, no. Delante de Dios, esa decencia no es suficiente para entrar al cielo, porque con un solo pecado basta para que Dios te saque de su presencia. ¿Recuerdas a Adán y Eva, un solo pecado? No hay ni uno, ni uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Pero si te queda todavía la duda, la viejita del 71. No, no hay ni siquiera uno. Ninguno. Como puedes ver, las escrituras son muy claras al decirnos que no hay nadie que nunca haya pecado. Todos, sin excepción, hemos pecado. Por lo tanto, todos necesitamos que Jesús nos salve, que ese bebé nos salve. ¿De qué, hermanos? Del juicio que Él mismo va a traer como juez. Porque si morimos sin permitirle a Jesús que nos salve con su sacrificio por nuestros pecados, pues vamos a terminar recibiendo eternamente el infierno. Hay dos maneras de tú salvarte de esta ira venidera. Tienes que vivir como Jesús perfectamente, que eso es imposible. O tienes que refugiarte en Jesús. O pagas la consecuencia de tus pecados en el infierno, o dejas que Jesús los pague por ti. No hay otras opciones según la Biblia. Y estas son malas noticias, ¿verdad? Pero aquí viene la buena noticia de la Navidad. No teman, les dijo el ángel. ¿Cómo no? Algo, un ser divino, sobrenatural. Se espantaron, ¿verdad? Y luego la luz resplandeciente. Pero dice, no teman, les traigo buenas noticias de gozo. Les ha nacido un Salvador. Él va a salvarlo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el admirable consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Esa es la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Navidad. Que ese Jesús, a pesar de que nunca pecó y no merecía morir, Él voluntariamente puso su vida por la nuestra para recibir todo el castigo que merecemos nosotros. Isaías 53:5. Mas el herido, pues el castigado, el azotado, fue por nuestras rebeliones, hablando de Jesús, molido por nuestros pecados, por nuestras maldades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que podía amistarnos con Dios fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. No teman, porque aquí les doy nuevas noticias de gran gozo, que salva a todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Después de que les dan estas noticias, dice ahí que una multitud de ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas, gozosos, y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias a que Jesús nació y a que vivió la vida que tú y yo nunca pudimos vivir, una vida perfecta, y murió y resucitó. Hoy la salvación es posible para todos aquellos que en fe y en arrepentimiento vienen a Dios sinceramente, dispuestos a dejar su vida de pecado y confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que, ¿de qué nos salva Jesús? Bueno, de esto. Amén. Dios quiere salvarte de eso. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, la debe de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es el enorme pecado, el pecado más grande que tiene el ser humano. No es que les hace falta economía, dinero, salud. Dios no puede hacer todo eso, pero ¿de qué le sirve que el hombre gane todo y al último pierde su alma? Dios está más interesado en el alma de las personas. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que percibirle a las personas acerca de esto. Apocalipsis 21. Pero los cobardes, una vez más, los crédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte.
Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos. Hay gente que ahorita, ya vámonos a comer, pastor. Yo espero que no haya muchos de esos. Pero dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, quien inspiró esta palabra, está diciendo. El que venciere. La única manera que tú puedes vencer es que Jesús te perdone y te dé su Espíritu. El que venciere, ellos no sufrirán la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Ya nos dijo el versículo anterior. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y esa es qué? Ajá. Bueno, los que vencieren, los que acepten a Jesús, no van a sufrir daño de esta muerte. No van a ser lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:16. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y luego dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que creímos en Cristo Jesús. Más bien ellos serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora Juan, unos versículos más adelante, dice lo siguiente. Y la muerte y el Hades, dos cosas, la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, lo que es la segunda muerte. Esta es la segunda muerte. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos dice Juan que va a pasar al final de los tiempos? La muerte, el Hades, inclusive Satanás, el falso profeta, la bestia, y todos aquellos que rechazaron a Jesús, por eso no están inscritos en el libro de la vida, serán lanzados a ese lago de fuego. Versículo 10. Escucha lo que dice. Y el diablo, que los engañaba, como ahorita quizás está engañando a algunos, fue lanzados al lago de fuego y al azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Todos los que van a ese lugar serán atormentados de día y de noche. Vamos a resucitar con nuevos cuerpos aptos para eso. Donde el gusano no muere, donde hay absoluta oscuridad. Jesús fue el personaje que más habló del infierno. Y de verdad no estamos hablando de eso. Amén, feliz Navidad. Jesús nació. Hay esperanza para ti y para mí. Según estos pasajes, el lago de fuego será el destino permanente de la muerte, del Hades, del diablo, la bestia, falso profeta y cada persona que no se haya inscrito en el libro de la vida. Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Este es el destino final de todos aquellos. Esta realidad nos debe desafiar a todos nosotros los creyentes que hemos nacido de nuevo a compartir este evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque según Pablo, este es el único evangelio, el único mensaje que tiene poder de Dios para salvar, para dar nuevo corazón. No hay otro. Por eso es que muchas iglesias lo han cambiado, lo han diluido, nomás hablan de la buena noticia. Y ahí viene un montón por la buena noticia, por el Cristo que está ahí para hacer lo que se les antoje y está lleno. Pero todos ellos creen que son salvos y no son. Pero como ellos quieren vender, como ellos quieren tener llenas sus iglesias, eso es lo que hacen. Pero nosotros, si verdaderamente somos discípulos de Jesús, tenemos que predicar este evangelio. De esto se trata la Navidad. Un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. Ese niño se despojó de toda su dignidad y vino, y estando con la condición de hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús hizo posible ya nuestra salvación. ¿Quieres venir a Él? Ven a Él. Así que, ¿de quién nos quiere salvar Dios? De esto, del castigo eterno. Desafortunadamente, una vez más, nos está predicando esto. Esta realidad acerca de que Dios salva el infierno se pasa por alto, se ignora. Y si se predica, se hace de una manera trivial, sin importancia. Increíble. Dios un día nos va a pedir cuenta. ¿Por qué no hablamos de esto? Si Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio, Él predicó acerca de esto. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo. Nuestro deber como cristianos es advertirle a todos acerca de este juicio. Aunque la gente se ría, que la gente te llame retrógrado, cavernícola, cerrado de mente, intolerante, nuestro deber es anunciarles que un día van a estar ante ese juez y van a rendir cuenta. Nadie se va a salir con la suya. No, todos van a tener que pagar en su totalidad por cada uno de sus pecados por los siglos de los siglos en el infierno. Cada acto de fornicación, cada acto de adulterio, cada pecado de la mente, cada pecado de mal comportamiento, pecado con los labios, cada mentira, cada engaño, cada una de esas cosas recibirá su castigo. Así que tenemos una necesidad urgente de decirle a las personas que han pecado, que si rechazan a Jesús, ellos recibirán el castigo eterno. Finalmente, yo dije que este pasaje nos confrontaba con que Cristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Ese bebé es nuestro Salvador. No queremos ese bebé, pero no queremos la otra parte de ese bebé. Que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador y que es Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, ¿qué? El Señor. La Navidad, estos pasajes
nos confrontan con esa realidad. Sí, Cristo es tu Salvador, pero también tu Señor. Y esa palabra ahí, Señor, en el griego es kurios, que significa autoridad soberana y suprema. O sea, ya vimos que Jesús es el soberano de todo el universo, ¿verdad? Bueno, si Él es soberano de todo lo que existe, sobre toda potestad, él es soberano sobre Satanás, Él tiene autoridad final sobre él. Bueno, con más razón sobre nosotros, hermanos. Si tú no quieres recibir a Cristo y como Salvador y Señor, no quieres confesar que Él es Señor de señores, está bien, no lo hagas. Un día Él te va a obligar. Confiesa que yo soy el Señor. Toda rodilla se doblará, toda rodilla, toda lengua confesará. Por lo tanto, hazlo ahora, que es voluntariamente. Dobla tu rodilla. Confiésalo como Señor y Salvador. Ahora, no esperes a que Él te fuerce a hacerlo. Hoy en día, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Si tú vas a una mega iglesia y le preguntas a la mayoría de los que están ahí, Jesús es tu Salvador y tu Señor. Sí, amén, lo cantamos, ¿no viste? Lo estuve cantando. Sin embargo, cuando tú miras de cerca la vida de ellos, te das cuenta que ellos viven la vida como si ellos fueran los señores. Y Jesús le dice a este tipo de personas, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, ese es mi siervo. ¿Te das cuenta? Wow, que Dios nos ayude, hermanos. Porque según Jesús, Mateo 7:21, Él dijo lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, no todos los que vienen a la iglesia y dicen que son cristianos, entrarán en el reino. ¿Por qué? Porque no hace la voluntad de mi Padre. Porque no han nacido nuevo. Por eso no hace la voluntad de mi Padre. No les han dado un nuevo corazón, no tienen el Espíritu Santo. Son simples religiosos como Nicodemo. De labios me honran, de labios. Es una conversión solamente en la mente, del corazón no. Y Jesús dice bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22, muchos de los que hoy están en la iglesia, que vienen domingo a domingo, muchos le van a decir en aquel día, Señor, Señor, yo creí en ti. Yo te acepté como mi Salvador, pero voy a decir, no como mi Señor. Profetizaste en mi nombre, echaste fuera demonios, hiciste muchos milagros, ¿de qué te sirvió? Si nunca me conociste. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Así que la pregunta no es si has aceptado a Jesús como tu Salvador en tu corazón. Esa no es la pregunta. No. La pregunta que nos confronta este versículo es si tú has doblado tus rodillas ante Jesús como Señor, si Él es Señor de tu vida verdaderamente. No vives perfectamente, pero sí luchas por vivir santa, piadosamente. Luchas por obedecerle, luchas porque Él sea tu Señor. Y esto lo haces por el Espíritu Santo que está en ti. Pero es una realidad esta nueva naturaleza en ti o no. Esta pregunta de aquí a 100 años va a determinar tu destino eterno, según la Biblia. Yo espero que la Biblia esté equivocada, pero no lo que yo espero, lo que es. Hay solamente dos caminos eternos, castigo eterno o vida eterna. Inclina tu rostro.